a la gente de nuestros entornos e incluso pues, a compañeros de trabajo a los que más se acerca uno, pero ¿qué son exactamente estas banderas rojas? Hola Fer, pues mira, a mí ese tema me gusta mucho porque a pesar de ser un término no muy actual, realmente no estamos hablando de nada nuevo, o sea, hablamos de patrones de comportamiento. Digamos que, mira, eso que comentabas está muy bien puntualizarlo porque no solamente lo podemos encontrar al conocer a alguien nuevo, sino que también lo podemos ver en nuestro día a día, en nuestro entorno, familia, amigos, ¿no? Al fin y al cabo son patrones, son tendencias de comportamiento que tenemos y que a veces pues pueden perjudicar a las relaciones, a las personas, ¿no? Con las que estamos, incluso a nosotros mismos. Lo que pasa es que van con una especie de falta de conciencia, de responsabilidad, eh, y eso también, pues bueno, perjudica el poder tratarlas, ¿no? Mm. Y bueno, hablamos de eso, de una bandera roja, una red flag. ¿Eso es lo mismo que un defecto, que una inseguridad, que una mala costumbre? No, mira, para empezar, la bandera roja, esta especie de red flag, se distingue porque lo que te comentaba, impacta de una manera muy negativa en la relación con esa persona o en la persona, ¿no? Directamente con la que nos estamos relacionando. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos, somos imperfectos, ¿no? Tenemos inseguridades, tenemos defectos, tenemos manías. Yo siempre digo a mis pacientes, ¿no? Cuando hablamos tanto de alguna persona con algún rasgo tóxico o de nosotros mismos, cuando nos machacamos mucho, ay, es que pues, a veces soy un poco egoísta y esto me molesta de mí, ¿no? Y quiero quitarlo, y es horrible, y un machaque brutal. Entonces, bueno, sí, está bien querer incidir en esos rasgos, ¿no? Pero tampoco nos tenemos que machacar tantísimo, no hay ningún ser de luz en este universo. Entonces, a mí me gusta mucho repetir eso, no somos seres de luz, con lo cual todos tenemos inseguridades, todos tenemos defectos, pero la red flag no es un defecto, vamos a decir, llevadero en una relación o que no tiene por qué causar, ¿no? Ese impacto. Al contrario, la red flag, esa bandera roja, que por eso se llama así, es como algo que de repente te hace a ti, cuando estás con esa persona, palpitar el ojo, te parpadea y dices, ostras, esto que está sucediendo no me está gustando nada, me está como despertando un instinto de supervivencia, de amenaza que hasta ahora igual no me había despertado, ¿no? Entonces es más bien eso. Las inseguridades no despiertan eso. Claro, dice Moniquilla, dice, esto es como en los semáforos, hay que pararse en el rojo, pero claro, este tipo de conductas que nos despiertan esas alertas, ¿son universales o depende de la historia de cada uno? Depende no sé, del estilo de apego que tenemos cada uno. Pues te diría, Fer, que ambas, porque creo que hay como dos grupos, ¿no? Están, por un lado, las red flags, esas banderas rojas que yo creo que objetivamente y universalmente todos aceptamos, vemos y percibimos como tal, ¿no? Que serían pues lo que tiene que ver con la violencia, la manipulación, ¿no? La falta de respeto, la falta de responsabilidad afectiva. Creo que estas tienen que ver con algo más objetivo y universal. Nadie duda que eso esté mal, ¿no? O sea negativo, no se puede ir tratando de esa manera a las personas. Pero sí que luego hay otras que tienen que ver más con el contexto, con la historia vital, con el apego, y que quizás para una persona es una señal de alarma, para una persona es una bandera roja, una red flag, pero para otra no. Entonces, claro, ahí ya sí que sería algo subjetivo. ¿Esto qué ejemplo podría ser? Pues una persona que tiende a ser fría, ¿no? A no comunicar sus emociones de manera abierta o a guardarse todo para sí mismo. Una persona, por ejemplo, que no tiene tampoco unas metas claras en la vida. Estas pueden ser red flags para ti, que eso no es lo que quieres, no es lo que buscas y tienes quizás experiencias negativas con respecto a ese tipo de personas, pero igual a otra no le es una red flag y le es una red flag otra cosa completamente distinta, ¿no? Mm. Claro, ¿cuánto de sano es tener en cuenta estos prejuicios? Porque en cierta manera tiene algo de un juicio previo, pero estos prejuicios al empezar una relación, o se puede volver contraproducente, porque quizá en la primera aproximación se vean estas características y luego se vayan descubriendo otras cuestiones. Claro, yo diría que es importante observar, ¿no? Observar al otro y observarnos, diría que incluso es
más importante observarnos a nosotros para con el otro, ¿no? Es decir, a partir de las conductas que tiene la otra persona, observar cómo yo me siento con esas conductas, cómo reacciona mi cuerpo a esas conductas, que ya te digo, no son aisladas, serán repetidas, entonces se darán bastante, por eso se llaman red flags. Entonces, creo que eso está bien y siempre va a ser algo positivo para uno mismo, ¿no? Darse cuenta de cómo te sientes con alguien, si te despierta un instinto como de amenaza, si te despierta algo raro, ¿no? O si, por el contrario, te da calma, te da seguridad. Al final el ser humano necesita eso, ¿no? En los vínculos y en las personas con las que está, seguridad, estabilidad. Entonces, creo que no nos tenemos que tampoco obsesionar, ¿no? De enseguida cuando estamos conociendo a alguien, poner el foco en todas las cosas que no me gustan o en las que me despiertan esa intranquilidad, porque puede también ser contraproducente precisamente porque donde me focalizo se expande, ¿no? O sea, si yo me pongo a observar solamente los defectos de una persona, de repente la persona va a ser un defecto en sí mismo y no voy a poder ver de una manera genuina, ¿no? y objetiva el resto de cualidades que tiene o que realmente es una buena persona. Entonces, no nos deberíamos obsesionar, pero sí que deberíamos escucharnos mucho cuando estamos con esa persona y cuando vemos esas A conductas. veces no son características objetivamente negativas, sino que tienen que ver con la pátina que cada uno colocamos. Claro, hay un debate, estoy viendo entre los oyentes, dicen, bueno, es que los términos anglosajones o demonizar el rojo, pero más allá de la terminología sí que es importante porque, como dice Moniquilla, hablamos de las alertas que se te encienden cuando conoces a alguna persona, cuando te empiezas a relacionar con alguien, que puede ser, como decíamos, desde un compañero de trabajo hasta una persona con la que mantengas una relación. Pero, claro, ¿cuánto se puede patologizar, etiquetar en exceso a las personas con este concepto? Yo tengo una amiga que acaba de empezar a salir con alguien y me decía ayer, dice, es muy de derechas. Dice, es todo lo contrario a mí. Dice, no sé si esto va a salir bien. Yo decía, digo, bueno, date tiempo. Digo, que igual la cosa de la relación no está motivada, no gira en torno a eso. Pero veía claras red flags en las diferencias ideológicas, ¿no? Por ejemplo, pero claro, ¿cuándo se convierte en una cosa casi patologizas a una persona o lo etiquetas demasiado previamente? Claro, esto también es un problema lo que comentaban, ¿no? en el chat, que podemos correr el riesgo también de tender a etiquetar demasiado, a patologizar, a demonizar a las personas a partir de un único rasgo, de una única conducta. Esto en psicología hay un efecto que se llama el efecto halo y es para bien y para mal, es decir, de manera agradable y desagradable. Cuando nos focalizamos solamente en un rasgo, ¿no? Por ejemplo, si la persona, para bien, si la persona es generosa, pues ya hago un perfil absoluto de que es buena persona, es empática, es responsable afectivamente, trata bien a todo el mundo, quiere mucho a su familia, ¿no? Simplemente porque es generosa. Entonces, de la misma manera nos puede pasar con algún rasgo que nos resulte desagradable, ¿no? Igual veo que es una persona, pues eso, fría, por ejemplo, más fría que yo, y ya es como que, no, esto no, porque va a ser mala persona, porque va a ser egoísta, porque va a ser poco empático, ¿no? Igual es simplemente una persona un poquito más reservada emocionalmente y a la que le cuesta conectar con sus emociones y no pasa nada, ¿no? O sea, creo que no todo rasgo incómodo es patologizable, demonizable, ¿no? Y no todo rasgo incómodo es una red flag. Esto también es importante. Sí, luego que las alertas muchas veces nos confunden porque efectivamente hay mucha gente que es tímida y que sin embargo se confunde con una supuesta frialdad y que tiene más que ver con una personalidad pues un poco más interior que otra cosa, ¿no? Pero, oye, ¿cuándo entonces una alerta de esta naturaleza nos debería llevar a poner límites claros? ¿Cuándo conviene observar antes de tomar una decisión? Yo creo que aquí es importante lo que comentábamos al principio. Por ejemplo, esas red flags que son objetivas, universales, que tienen que ver con violencia, con agresividad. Yo siempre cuando a mis pacientes en sesión, alguna chica que he tenido me ha dicho, ojo, pues es que de repente el chico con el que estaba cogió y le dio un puñetazo a la pared de los nervios que sentía. Dios mío, Ostras. o sea, yo ahí la verdad es que doy muy poco chance, de la misma manera que yo me enfado, todos nos enfadamos, tenemos control de impulsos, tenemos maneras de regularlo, quizás esa persona tiene que trabajarse un poquito a sí misma antes de entrar en una relación y trabajar este control de impulsos y igual ahí ya es mejor directamente poner límites y
bueno, esperar a que la persona se trabaje ese rasgo, ¿no? Pero bueno, yo estoy con un montón de gente que se enfada diariamente y que tiene carácter y no le van dando puñetazos a las cosas ni tirando los muebles, ¿no? Entonces, bueno, eso sería algo agresivo, un aspecto agresivo que deberíamos tener en cuenta y que se consideraría una red flag y por lo tanto habría que poner un límite. Cualquier falta de respeto, cualquier cosa que a nivel universal objetivamente digas esto está mal, eh, tendríamos que poner un límite. Y luego, quizás hacer una pequeña distinción también personal en cuanto a tus propias experiencias. Si tú has tenido experiencias negativas porque las has vivido así, con amenaza o de manera desagradable, cuando has estado con personas, por ejemplo, traigo el ejemplo de antes, con personas frías, quizás estar con una persona que es un témpano de hielo, que le estás intentando sacar todo el rato la información y tú te desgastas por el camino y ya te has desgastado en otras ocasiones y lo has pasado mal, pues quizás ahí también poner un límite. Y quizás contemplar si el límite sería hacia la persona, ¿no? Decir a la persona, oye, pues a mí esto es algo que me preocupa y ver que la persona está dispuesta al cambio o no y ahí valorar, o un límite propio hacia mí, de yo con este tipo de personas quizás no quiero relacionarme, no quiero perder, ¿no?, mi energía ni mi tiempo y me quiero relacionar con gente cariñosa, sociable, extrovertida o lo que sea. ¿Y existe lo contrario? ¿Existen las green flags? Sí, por supuesto, sí, sí. Al final esto es como existe el blanco, tiene que existir el negro, ¿no? Hay términos para todo ahora mismo, en donde si había red flags, tiene que haber green flags. Y es importante también focalizarnos en las green flags, es decir, esas banderas verdes cuando conoces a alguien. ¿Por qué? Porque al final es también lo que comentábamos antes. Si solo me focalizo en las banderas rojas, también corro el riesgo de ver a una persona, ¿no?, de repente todo rojo, todo alertas, y igual estoy pasando por alto otras cosas o no me estoy dejando llevar lo suficiente como para poder ver a la persona en toda su complejidad, matices, ¿no?, y otras cualidades. Entonces, creo que no solamente nos tenemos que focalizar en lo que no queremos, sino también en lo que queremos, porque si solo nos focalizamos en lo que no queremos, también corremos el riesgo de aceptar lo mínimo, ¿no? Aceptar simplemente lo mínimo, que es que no me hagan daño, que no me hagan sentir intranquila y ya está. Y no, si nos focalizamos en las green flags, pues una persona atenta, cariñosa, pues algo que encaje con lo que yo necesito o con mi manera de ser, ¿no? Si me focalizo en eso, probablemente entre en relaciones green, relaciones eco, no, relaciones buenas y sanas. A mí esto es un fenómeno que me fascina porque es verdad que ponemos mucho el foco en todo el listado de agravios de nuestras relaciones y se nos olvida muchas veces hacer el listado de encuentros, ¿no? De lugares de encuentro y probablemente la solución está en el término medio. Pues Ángela Fernández, gracias en nombre de los oyentes de la cafetera, muchísimas gracias. Cuídate mucho, Ángela. Gracias, Fer. Un abrazo.